Es una mañana maravillosa. Yo me siento agradecida con la misericordia de Dios cada vez que me permite compartir un poquito de su palabra, de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo a través de su misericordia yo puedo compartir con ustedes lo especial que el Señor ha sido a lo largo de mis 40 cortos años. Cerremos nuestros ojos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos que continúes con nosotros. Queremos que tu presencia, Espíritu Santo, se siga manifestando en nuestras vidas. Que haya un mover especial, Señor, en este tiempo en el que hemos venido a encontrarnos contigo. Hemos venido a escuchar tu voz. Queremos ser transformados, renovados, edificados. Queremos en el nombre de Jesús que tú seas transformando nuestras vidas para que cada día, Señor, podamos levantarnos con la firme decisión de agradarte con todo lo que hacemos. Te pido que tomes este tiempo, Señor. Yo me quito de este lugar para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hemos traído en nuestros corazones. Sigue moviéndote con poder, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy yo les quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Cuando nos dan la programación, ustedes saben que mensualmente estamos abordando un tema en especial, ¿verdad? Entonces, el mes pasado hablamos de la importancia de la sanación de nuestra familia y Dios obró de manera maravillosa en cada uno de nuestros hogares. Este mes, ¿cuál es el tema de este mes? La fortaleza, ¿verdad? En tiempos de dificultades. Fortaleza del Señor en tiempos de dificultades. El miércoles tuvimos la posibilidad de escuchar la palabra a través del hermano Edinson. Entonces, él inició diciendo pues que él se preguntaba cómo era que él podía alcanzar esa fortaleza. Y coincidí con él porque desde que nos dan la programación uno enseguida empieza como a pensar, Dios mío, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que se hable a través de mí? Y esa pregunta yo se la hice al mismo Dios, se la hice a Jesús. Y yo le preguntaba a Jesús, ¿cómo hago yo para ser fuerte en medio de las dificultades? Jesús, ¿qué me dices tú que hago? ¿Qué tengo que hacer? Y enseguida Dios me regaló una palabra en respuesta a lo que yo hago cuando siento que no tengo salida. Y yo lo único que hago y que me ha funcionado, porque sé que no existe otra forma distinta, es ir a Jesús. Siempre voy a Jesús. Y busco la palabra del Señor y encuentro que Él de su boca nos invita a que estemos con Él y a que lleguemos y nos acerquemos a su presencia cuando estemos cansados y cuando ya no tengamos nada más. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 11 al 30. El título que le he puesto a este mensaje es la idea central del texto que vamos a leer. Vengan a mí. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra durante mucho tiempo? Todos, ¿verdad? Todos la conocemos. Lo lindo de esta palabra es que la expresa el mismo Jesús
Él, no es una palabra de pronto que manifestó un apóstol, que manifestó un profeta. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos y a los que estaban con él: vengan a mí todos los que sientan cansancio, todos los que estén agobiados, todos los que sientan que la vida pesa mucho, vengan a mí. Vamos a entrar un poquito en contexto de esta palabra y revisemos quién es Mateo. Acabamos de leer el libro de Mateo. Resulta que Mateo era un cobrador de impuestos del Imperio Romano, ¿cierto? Se hizo parte del grupo de los 12 discípulos y él tenía una necesidad imperiosa de demostrar de manera irrefutable que Cristo era el Mesías. Y él necesitaba mostrarle a los judíos que no existía una duda de que aquel que habían crucificado era el Mesías. Entonces, fue un libro que fue escrito más o menos en el año 70 después de Cristo, antes de la caída de Jerusalén. Y el objetivo, el propósito de este libro, sin duda alguna, era mostrar evidencia clara de que Jesús es real. Si hay alguien que tiene dudas sobre la existencia de Cristo, Mateo es uno de los mejores libros que existen para demostrar realmente que nosotros creemos en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Era tanto el afán de Mateo por demostrarle al pueblo judío de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que en ese libro cita aproximadamente 60 veces pasajes proféticos que se cumplieron con la venida de Cristo. Pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Hace 53 alusiones del Antiguo Testamento y cita 76 referencias del Antiguo Testamento. Él necesitaba, como los judíos creían tanto en la ley mosaica y tenían la ley mosaica totalmente metida en su mente, él sabía a quién le hablaba. Ustedes quieren comprobar que Jesús es el Mesías, se lo citó 76 veces en su libro. Adicional a eso, él empieza con la genealogía de Jesús. Y aquí hay algo poderoso que yo se los quiero leer para que no quede duda del esfuerzo que hizo Mateo por demostrar que Jesús realmente es el Salvador. Dice que en esa genealogía que encontramos en Mateo capítulo 1, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías otras 14 generaciones. Entonces miren lo que eso significaba para los judíos. Para la mente judía, 3 veces 14 o 6 veces 7 era una analogía de lo que tenía que pasar antes que el séptimo 7 pudiera comenzar. El séptimo 7 era el Mesías. Y él empieza a describir esa genealogía para que se dieran cuenta que Cristo era el séptimo 7, es decir, es el Mesías que nos mencionaba el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, como a ellos les encantaba la simbología, matemáticas, habrían notado esa metáfora espiritual inmediatamente. Ya teniendo contexto, entonces, de lo que Mateo quería exponer en su libro, hay muchos más detalles. Algún día hablamos de Mateo completo. Vámonos a Mateo 11, que es lo que acabamos de leer. Y el capítulo de Mateo 11 empieza de una manera extraordinaria, porque empieza mencionándonos aquel episodio en el que Juan el Bautista, estando preso, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Salvador. Y miren lo que le responde Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. En el versículo 4, voy rapidito. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Es decir, no es lo que ustedes, los rumores, no son los chismes, no es lo que dicen por allí. Vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. El capítulo 11, Jesús empieza revelándose quién es. ¿Tienes alguna duda
no te voy a decir quién soy. Simplemente mira y observa todo lo que está a tu alrededor y ve y cuéntale a Juan. Si seguimos avanzando entonces en ese capítulo 11, para empezar en el punto que nos tiene hoy aquí reunidos. En esa conversación que Jesús tiene con los discípulos, Él empieza a mencionar todas las ciudades a las que visitó, pero que a pesar de haber hecho muchísimos milagros, no le creyeron. No le creyeron. Entonces muestra en su discurso como la actitud altiva que tuvieron aquellos que aún viendo milagros no confiaron en Él. Entonces, ya llegando un poquito más a lo que acabamos de leer al comienzo de la palabra, el Señor Jesús empieza con una oración. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas, estaba hablando del arrepentimiento, a los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta ha sido tu voluntad. Él empieza con una oración. Y miren, arribita estaba hablando: le escondiste estas verdades a los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes, y se la diste a aquellos que nos han recibido como niños. Y no es que nosotros hoy que estamos aquí sentados y creemos en Él no seamos sabios. Somos demasiado sabios porque los reconocemos a Él como nuestro Salvador, amén. Pero Él allí quiere mostrarnos una gran diferencia en la actitud, cómo recibimos la palabra. Cuando a ti te comparan como a un niño, que tienes la actitud de un niño, ¿a qué hace referencia? ¿Qué se nos viene a la mente? Un niño sabe que siente la necesidad de un padre, ¿cierto? Un niño depende 100% de un padre, de una madre. La actitud de un niño es una actitud humilde, porque sabe que con sus propias fuerzas no puede y necesita de mamá, necesita de papá. Entonces, muchos en su arrogancia, a pesar de ver los milagros, decidieron no creer. Pero otros, nosotros, los que lo hemos aceptado como niños, hoy tenemos el privilegio de estar aquí reunidos, convencidos de que Él es nuestra única salida. Entonces, vengan a mí. Vengan a mí. Una invitación que no solamente debe quedarse enmarcada en este día, sino en nuestra rutina diaria. Antes de decir vengan a mí, Cristo vuelve a revelarse tal cual es. Primero dijo: miren todo lo que ven, digan todo lo que ven y lo que están escuchando. Y luego dice, posterior a su oración, puntualmente en el versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Todas las cosas. Se está revelando: yo soy Dios. Mi Padre me ha entregado todo. Es decir, yo tengo el poder. Yo tengo la autoridad. Todo lo que hay es mío. Se muestra como Dios todopoderoso. Y luego dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y trabajados y agobiados, vengan a mí que yo les daré descanso. Después de revelarse como Dios, hace esa invitación maravillosa y yo hoy hago una pregunta. ¿Quiénes anhelan el descanso en el Señor? Yo lo anhelo profundamente. Lo anhelo infinitamente. Necesitamos descansar de intentar ser lo suficientemente morales para ser aceptados por Dios. Necesitamos descansar de las falsedades de este mundo. Necesitamos descansar de intentar impresionar a los demás. Necesitamos descansar de la amargura de nuestros corazones. Necesitamos descansar del abuso que muchos hemos sufrido. Necesitamos descansar del dolor que hemos sufrido a manos de otros. Necesitamos descansar del dolor que nosotros le hemos causado a los demás. Necesitamos descansar de la falsa religión. Necesitamos descansar de los hogares rotos, las iglesias rotas, los corazones rotos, los gobiernos rotos,
las relaciones rotas, las mentes rotas, las vidas rotas. Necesitamos descanso para nuestras almas. ¿Quién quiere descansar de una enfermedad? ¿Quién quiere descansar de una situación sin salida? Hoy Jesús, después de mostrarse realmente quién es, nos dice: vengan a mí porque en mí hay descanso. Y nos recuerda de una forma extraordinaria que fuera de Él no hay salida. Si hoy tu enfermedad tiene nombre, a Cristo le fue dado un nombre sobre todo nombre, por tanto tiene toda autoridad para anularla. Si tu deuda tiene nombre, Él es el que provee todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Si sientes que no tienes dónde ir, Él es el camino. Si aún no tienes las respuestas que necesitas, Él es la verdad. Y si te cuesta levantarte y ya no quieres continuar con tu vida, Él es la vida. Por sus llagas nos prometió sanidad. Y si aún tenemos duda de que no podemos salir de nuestras tribulaciones, Él ya las venció todas. La pregunta ahora es: ¿por qué vas a otro lugar? ¿Por qué buscas respuesta en otra parte? ¿Por qué te aferras a la ayuda quizás de un humano? ¿Por qué confías en tus propias fuerzas? Hay veces que decimos: esto lo soluciono yo, este problema yo puedo sacarlo adelante, yo no necesito de nadie más, yo tengo todo lo que necesito para superarlo. Vengan a mí. Dichosos los que hemos aceptado esa invitación como niños, reconociendo que tenemos necesidad de un Padre. Pero la pregunta hoy es: ¿cómo voy al Padre? Hemos venido aquí a escuchar respuestas delante del Señor. ¿Cómo voy al Padre? Cada vez que yo tengo una pregunta y lo comparto con ustedes, yo se la hago a Jesús. ¿Cómo voy a ti? Y adicional a eso, trato de buscar en la palabra qué hizo Jesús en esa misma situación. No hay ninguna situación, y yo quiero que quede claro hoy, que tú y yo estemos pasando que Jesús no la haya afrontado. Y algún día, si encuentras que no hay respuestas, busca qué hizo Jesús en esa misma situación que tú hoy estás pasando. Entonces, resulta que yo le pregunto a Cristo: ¿cómo ibas tú al Padre? Y encuentro en su palabra que el medio para él ir al Padre, ¿cuál era? La oración. Dice que él se apartaba, y se apartaba en compañía. Iba solo, subía, se apartaba, se alejaba en la intimidad, en lo secreto. Jesús me enseña que cuando necesita del Padre, cuando no sabe en ese momento qué hacer, es necesario intimar con el Señor. Es necesario ir al secreto del Señor. Y yo quiero que hoy nos quede una enseñanza maravillosa en nuestras vidas. Que no pase un día sin ir al secreto del Señor. Porque en ese secreto hay revelación. Dios nos escucha, Dios nos sana, Dios alivia nuestra carga. Y si nos vamos al tema de este mes, Dios nos llena de fortaleza. Cuando Jesús iba a lo secreto y en el momento en que necesitó ayuda porque siente que quedó sin fuerzas, ¿qué hizo Dios? Le mandó ángeles para que le dieran fuerza. Cuando vamos al secreto, cuando vamos a Jesús, allí hay fortaleza. Cuando vamos al secreto, allí escuchamos la voz de Dios. Hay veces que en el secreto no hay palabras de parte nuestra. No sé si les ha pasado que llegan a la presencia del Señor y solo lloran. Allí llega la respuesta del Señor. Cuando se acaba ese tiempo, no te levantas más liviano, no te levantas como si ya todo se hubiese solucionado, a pesar de que a nuestros ojos la situación sigue igual. La fortaleza está en el secreto del Señor. Ahora, cada vez que Jesús, cuando Jesús fue tentado, ¿cómo enfrentó él eso? ¿A través de qué? A través de la palabra. Y nosotros no queremos leer la palabra del Señor.
A veces creemos que basta solamente con venir a la iglesia y allá en la iglesia me citan la palabra y ya yo con eso echo para adelante. Pero si no aprendemos la palabra del Señor, si no memorizamos las promesas, ¿cómo voy a guerrear? ¿Cómo voy yo a confrontar espiritualmente la situación por la que yo esté afrontando? Yo necesito conocer la palabra del Señor. Empecemos con Mateo. A mí, el pastor, que en paz descanse, con el que yo inicié mi camino hace un poco de años, cuando tenía 14 años. Él nos enseñó que debíamos leer la Biblia en orden y así lo he hecho. Y así le inculco a mi hijo, vamos a leer la Biblia en orden, libro por libro, y empecemos por el Nuevo Testamento. Para que tengamos claridad y empecemos a memorizar cuáles son las promesas que el Señor nos tiene para nosotros. Entonces, cuando no tengo fuerzas, yo me acuerdo, Señor, tú le das nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Yo necesito que tú cumplas esa palabra en mí. Cuando siento que no tengo salida, Padre, pero si tú me prometes ser el camino, muéstrame el camino. Pero si yo no conozco la palabra, ¿qué le digo al Señor? Me quedo corta. Entonces, ¿cómo ir al Señor? Con la oración y con la palabra. Todos los días leamos la palabra, memoricemos la palabra, escribamos promesas, peguemos promesas si se nos cuesta de pronto memorizarlas, y cuando yo tenga una dificultad ya yo sé dónde la tengo escrito y con eso recuerdo las bendiciones que el Señor tiene preparado para mí. Pero es necesario saber cómo llegar a Jesús. Ahora, no significa, el Señor no me va a aceptar porque yo no me sé ningún versículo. No, para nada. La invitación es que a partir de hoy tomemos la palabra como un impulso para poder salir adelante, pero el Señor conoce perfectamente de qué tenemos necesidad, o así nos dice su palabra. Entonces, vamos confiadamente, dice la palabra, entra confiadamente al trono de la gracia. Ya Él pagó el sacrificio por nuestros pecados. Que hoy no haya culpa, que hoy no haya miedos, que hoy nada te detenga a entrar confiadamente al trono de la gracia, porque allí encontraremos su presencia, misericordia, fortaleza, respuestas. Entonces, hay algo importante en nuestras vidas que descuidamos muchísimo y que no se nos debe olvidar. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y nuestra prioridad en la vida debe ser tener a Dios por encima de cualquier cosa. No encontramos salidas, busca primeramente el reino de los cielos. Busca primeramente, ama a Dios por sobre todas las cosas. Busca el orden que Dios tiene establecido y recuerda que lo primero debe ser Él. Que a la primera persona a la que debes acudir siempre es al Padre a través de su Hijo Jesús. Entonces, la vida es más que problemas. No vivamos en función del problema, no vivamos en función de la enfermedad, vivamos en función de agradar a Cristo, de vivir para Cristo, de buscar a Cristo. Y Él se encarga de la añadidura, Él se encarga de sanar, Él se encarga de levantar, Él se encarga de restaurar. Me encanta el nombre de la palabra que tuvieron ayer los jóvenes, liderada por el hermano Dani. Dios no reemplaza, Él renueva. Solo el título me llenó, porque sé que en Él tengo siempre oportunidades para ser diferente, para que sea transformada mi vida conforme a lo que Él tiene establecido en su propósito. Entonces, primer punto, vengan a mí, vengan a mí. ¿Nos queda duda de que existe otra opción? Seguimos entonces desglosando la palabra que hemos leído. Como un segundo punto nos dice el Señor en el versículo 29. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aprendan de mí. Segundo punto. Aprendan de mí. ¿Aprender de quién? Del ministro, del importante, del jefe, del amigo exitoso que le ha ido súper bien. ¿Aprendan de quién?
aprendan de mí. Y le hago la pregunta a Jesús, ¿cómo aprendo de ti? Y empiezo a buscar en la Biblia, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué tengo que aprender yo de él? ¿Cómo enfrentó Jesús la prueba? ¿Cómo enfrentamos nosotros la prueba? Él me dice que tengo que aprender de él. Aprendan de mí, que soy apacible y humilde. Y por allí estaba la Reina Valera, decía que soy manso y humilde. Dios me dice que la prueba la tengo que afrontar con mansedumbre, con humildad. Y ustedes dirán, pero es que Jesús, o sea, a mí me están insultando, a mí me están atropellando, me están juzgando, me están señalando, y tengo que ser manso, y tengo que ser humilde. Difícil. Jesús nos mostró que sí es posible. Vamos a Isaías 53. Mentira. Sí, Isaías 53. Jesús fue manso y humilde en el peor día de cualquier ser humano o que haya podido afrontar cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Ciertamente, dice 53 del 4 en adelante, Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. Golpeado por Dios y humillado, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, y aquí viene su ejemplo. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo enfrentó Él el peor día de su vida? Si Él no hubiese sido humilde, teniendo el poder de Dios, porque Dios vimos que le dio toda la autoridad y todo el poder, simplemente con un abrir y cerrar de ojos desterraba todo lo que estuviera a su alrededor. Pero hubo algo clave y es la enseñanza que hoy nos trae el Señor. Nunca dudó quién era su padre. Él sabía que su padre lo iba a levantar en victoria. Él no tomó venganza por sus propias manos. Él no se quiso defender con sus argumentos y los tenía todos, absolutamente todos. Pero fue manso y humilde porque él sabía quién era su padre. ¿Tú sabes quién es tu padre? Tú sabes que tu padre te puede ayudar en cualquier situación que podamos pasar. Y si no estás pasando por ninguna situación difícil, ¿sabes que es tu padre el que hoy te tiene de gloria en gloria? Manso y humilde no es con nuestras fuerzas. Si tú tienes talentos, si tienes capacidades, si tienes una buena posición económica, si hoy estás por encima de cualquier cosa, recuerda que toda dádiva y todo don perfecto fue dado por Dios. No tenemos nada que no hayamos recibido. ¿Cuál es el orgullo? ¿Por qué afrontamos la vida con altivez? ¿Por qué nos creemos más que los demás? ¿Por qué buscamos respuestas y soluciones alrededor? Aprendan de mí, nos dice el Señor. Con humildad te están maltratando, te están humillando, te están juzgando, te están acabando. Sé manso y humilde. Recuerda que tu Padre te sacará en victoria. Él te sacará en victoria.
Tercer punto. A veces me emociona mucho. Tercer punto, vámonos rapidito. Cargando el yugo de Cristo. Vamos otra vez a nuestro texto guía. Vámonos a Mateo. Mateo 11. En el versículo 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces el tercer punto sería cargando el yugo de Cristo. Yo hago una pregunta. ¿Es fácil? La palabra nos dice que es fácil, pero yo lo llevo a mi vida. ¿Es fácil? Para mí no ha sido fácil. Para mí muchas veces aceptar la voluntad del Señor no es fácil. No sé, para algunos si ha sido fácil de pronto querer hacer algo con todas sus fuerzas y saber que no puede porque debe agradarle primero al Señor. No es fácil confiar cuando no ves salida. Pero Jesús me dice, aprendan, carga que mi yugo, es ligera mi carga. Vámonos entonces porque Él nos dice así, aprender a descansar en sus promesas. Cuando oramos y le entregamos a Dios eso que sentimos y empezamos a sentirnos más livianos, así funciona. Cuando yo entiendo que yo no he vivido, yo no he llegado a este mundo para ser psicóloga, para hacer cualquier cosa que yo sea. Yo fui creada para la alabanza y gloria de su nombre. Cuando yo vivo en función de mi Señor, la carga se hace más liviana. Yo tengo un problema y yo sé quién va conmigo en ese problema. Yo tengo una dificultad y yo sé quién camina conmigo en esa dificultad. Allí la carga empieza a ser ligera. ¿Y qué me da a mí esa confianza de que es Él quien va conmigo? Porque sé que vivo para agradarle, porque le he entregado todo lo que soy, porque le he entregado todo lo que tengo. Porque a pesar de que muchas veces he sentido que mis fuerzas se han debilitado, sé que el que me levanta es Jehová de los ejércitos. Entonces, aprender a descansar en las promesas del Señor. En el mundo tendremos tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Descansa en el Señor, entrégale cualquiera que sea tu situación, entrégale cualquiera que sea tu sueño, que Él te va a ayudar a cumplirlo conforme a su propósito. Ahora, no estoy invitando a que seamos irresponsables. No, tengo una deuda, ese Señor me lo paga algún día, yo no lo voy a pagar. O sea, no se trata de ser irresponsable, porque Dios es un Dios correcto, de orden, justo, y demanda que lo imitemos a Él. Y Jesús nunca pisoteó su testimonio. Lo que tenía que hacer lo hizo, lo que tenía que decir lo dijo, no faltó a nada. Entonces no es ser irresponsable y no, como el Señor se encarga de eso porque Él ya murió por mí, entonces yo vivo la vida chévere. De eso no se trata. Se trata de descansar responsablemente en saber y conocer que el que está conmigo es el nombre sobre todo nombre, el gran yo soy, el Rey de Reyes, el que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y me atrevo a decir debajo de la tierra. Entonces, ¿qué pide el Señor de mí? Él dice, mi yugo es fácil, o sea, ven, carga mi yugo. ¿Qué es el yugo? Recordemos que estamos hablando de la metáfora de los dos bueyes y se les pone un yugo que es como un palo que se atraviesa en dos y los dos van en la misma dirección y ese yugo, ese palo que se le pone a ellos allí hace que la carga sea más liviana. Comparten la carga. Eso es lo que Jesús nos invita. Ven, comparte la carga conmigo, yo te la llevo. Pero ¿qué pide el Señor de mí? ¿Cuál es el yugo del Señor? Y yo pregunto, ¿qué pide el Señor de ti? Si lo leemos en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y dice la palabra del Señor, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? O sea, ¿qué nos pide el Señor? ¿Cuál es el yugo del Señor? ¿Qué es lo que tenemos que llevar? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames
y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya. ¿Qué nos pide el Señor? Que vayamos a Él, que Él sea el primero. ¿Encontramos el sentido? ¿Sabemos dónde buscar fortaleza? En la dificultad. Simplemente lo dice. Él desde el comienzo, desde el día 1 dice, seguirme fácil. No te compliques la vida. Seguirme fácil. Simplemente ámame. Ámame. Ten temor de mi palabra. Anda en mis caminos. El Señor no nos pide que andemos en otro camino, en los de Él. Él siempre nos dice que vayamos por sendas de rectitud. Todo lo que nos desvíe de la palabra del Señor no es andar en su camino. Si hoy tenemos una área de nuestra vida que no está alineada al camino del Señor, mira lo que hoy el Señor nos dice. Yo te pido que andes en mis caminos, no en los caminos de tus amigos, no en los caminos de las amigas, no en los caminos de la moda, no en los caminos de Instagram, de las redes sociales, no en las tendencias, en los míos. En los míos. Que lo ames, que le sirvas, servirle al Señor. Y servirle al Señor no es más que actuar como actúa Jesús en cualquier situación, frente al necesitado, frente al desfavorecido, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cumple los mandamientos, que no son 10, toda la palabra. Y los preceptos para que nos vaya bien en todo, en todo, en todo. Entonces, andar en sus caminos es la clave. Ayer el Señor me dio una palabra, pensando en esta palabra, aquí en la iglesia practicando la alabanza. No puedo salir de la tormenta si no es Cristo el que calma los vientos. Por muy fuerte que sea la tormenta o por muy liviano que sea el viento, si no es Cristo el que da la orden, de allí no salgo. Y eso tenemos que tenerlo claro. La única opción y la fuente de mi fortaleza es Cristo Jesús. Ya para concluir, en este mensaje Dios nos recuerda lo importante que es reconocerlo a Él como Dios único y suficiente. Miren todo el esfuerzo en el que nos contextualizó el libro de Mateo, demostrando que no existe un Dios distinto, solo Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Todo lo puedo, ¿en qué nombre? En Cristo. Y decía el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Quién es el que fortalece? El Señor me dice en Isaías 45, yo soy el Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre. Él no dice algunas veces, siempre te ayudaré. Y cerramos con Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si la potestad y la autoridad para cambiar nuestra vida está en Cristo, ¿qué hacemos afuera? Siempre me gusta terminar o concluir la palabra con un texto que concluya lo que el Señor me ha regalado. Y como vivimos en el mismo espíritu, Vale lo mencionó hoy en la adoración. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que des más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y que no se nos olvide nunca, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada.
Y nos vamos al versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Vámonos al versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Nos queda alguna duda? Permanezcan en mí, vengan a mí. Cristo es la respuesta. Cristo es la única opción. Y el día que perdamos eso de vista, perdemos la vida. No hay tormenta que podamos atravesar si no es Cristo quien calma los vientos. Pongámonos de pie y oremos un minuto. Preséntate ante el Señor en esta hora. Preséntate en este momento ante Él y dile: vengo a ti, Jesús. Hoy atiendo la invitación que me das. Me presento ante ti reconociéndote como mi Señor. Me presento ante ti en esta hora, reconociendo tu poder. Hoy quiero que me llenes de fuerzas, que me llenes de fortaleza. Hoy quiero que me ayudes a vivir en tus caminos. Hoy quiero que me ayudes, Señor, a vivir conforme lo has establecido en el propósito que tienes para mí. Vengo a ti, Señor, con mis cargas. Vengo a ti con mis faltas. Vengo a ti con mis debilidades. Vengo a ti con mis fortalezas. Vengo ante tu altar tal cual soy. Necesito de ti. En el nombre de Jesús, derrama tu presencia, Espíritu Santo. Llévate esa carga que no me deja avanzar. Llévate ese problema al que no le encuentro solución. Llévate ese vacío que aún no he podido llenar. Llévate todo lo que me ha separado de ti, Señor. En el nombre de Jesús, me presento ante ti, oh Dios, con ganas de recibir cada vez más y más y más. En el nombre de Jesús. Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder